Pues muy buenas tardes a todas y todos, espero que estén bien. Vamos a dar formal inicio a esta conferencia que tenemos invitados especiales. Me voy a permitir leer una semblanza de las personas que nos acompañan para después ya dar la voz y esperando que se genere unas reflexiones profundas, un diálogo rico, que abone pues a comprender a esto que le llamamos sociología de la cultura y cómo efectivamente lo podemos repensar también desde nuestros lugares. Entonces nos acompaña Osvaldo Ruiz. Él nació en Monterrey en 1977, vive y trabaja en la Ciudad de México. Su trabajo está enfocado en una aproximación antropológica del paisaje por medio de la imagen fotográfica. Se desarrolla por medio de ensayos visuales que muestran las complejas relaciones entre el espacio físico y su dimensión social, siguiendo una línea de trabajo sobre la arqueología de lo contemporáneo. Utiliza la fotografía analógica, digital y el video para explorar el impacto del tiempo moderno y sobre el medio. Este interés temprano por la percepción del espacio lo llevó a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para dedicarse posteriormente a la fotografía. Realizó estudios de posgrado en psicoanálisis, filosofía e historia del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente cursó en 2006 una maestría en Bellas Artes en el Central St. Martin's College de Londres. Fue asistente de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en el 2015 y 2019. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales como el premio de adquisición de la 18ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Recibió el premio CIBAM, el premio Petrobras, Buenos Aires Foto, el premio de adquisición de la Segunda Bienal de Artes Visuales de Yucatán, y también ha sido publicado en libros, revistas y catálogos. Su trabajo se ha expuesto en distintas ferias internacionales de arte contemporáneo y fotográfico. También nos acompaña Ariadna Ramonetti Lisiaga, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2021, es doctora en Antropología Social por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, es especialista en Epistemologías del Sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y profesora investigadora de tiempo completo de esta universidad. Desde el 2016 edita Islario, publicación sin fines de lucro que busca divulgar desde el arte, las ciencias sociales y el periodismo de investigación procesos relacionados al despojo de agua, tierra y territorios que sufren diversas comunidades en América Latina. Su investigación actual se centra en la relación entre estética, política y extractivismo en zonas periurbanas de México y actualmente coordina el programa Las Islas También Se Desplazan, diálogos situados sobre el arte, política y territorio, con apoyo de la Universidad Autónoma de México. Entre sus proyectos curatoriales recientes destacan Orden y Progreso, de Laureana Toledo, Lo Personal es Político, de Eugenia Martínez, y Todos los Sólidos se Desvanecen en el Aire, de Osvaldo. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues lo que les queremos platicar un poco es también un proyecto de investigación de lo textual, digamos, que deriva en una serie de posibilidades que tienen que ver con lo fotográfico, tienen que ver con lo artístico, pero también con procesos de investigación que involucran posibilidades del trabajo en campo. Osvaldo, Luis y yo, pues nos conocemos desde hace muchos años y en 2019 Osvaldo me invitó un poco a involucrarme en este proyecto que al final terminó llamándose Todos los Sólidos se Desvanecen en el Aire, a partir del texto también que ustedes ya vieron. Y la colaboración surge en parte porque teníamos el tema de las montañas del noreste en común y cada uno lo había estado investigando desde lugares muy diferentes. Yo soy de la Ciudad de México, yo llegué a vivir aquí en 2018 para trabajar en UNEM, en el trabajo de CRGS, en el departamento de arte, porque de origen soy historiadora en mi licenciatura. Ya después me fui enfocando en otras cuestiones sobre
la antropología y la discusión o la relación entre arte, política, territorio, y también entendiendo esta relación en base a mi experiencia de trabajar con una organización social del Estado de México y acompañar un proceso de despojo de agua, tierra, territorios en la región de San Salvador Atenco, en el Estado de México, a partir de la imposición del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo llego acá en 2018 y una de las cosas que me llaman la atención es que en mis trayectos, yo vivía entonces en el obispado, en mis trayectos sobre la avenida Morelos Prieto, yo observaba que del lado derecho había unas montañas que les faltaba un pedazo, para empezar, que les faltaba un pedazo, y que era muy claro que ese proceso de devastación de la roca de la montaña no había sido natural ni casual. Y empecé a preguntarle a los conductores de Uber que llevaban todos los días para acá, para la UDEM, empecé a preguntarles como una tarea que yo me puse a mí misma a hacer desde también un poco desde el trabajo de campo y desde la entrevista directa, sin preguntas demasiado formuladas, pero sí con la intención de que me platicaran por qué esa montaña estaba rota, o qué le había pasado a la montaña. Entonces así iniciaba yo mi conversación con los conductores de Uber y taxistas y bidis y demás, ¿no? Y me decían, ¿pero qué tiene la montaña? O sea, la respuesta más frecuente era, ¿pero qué tiene? ¿O qué le pasó de qué? No, pues es que la montaña está rota, ¿no? Le falta un pedazo, es que son las pedreras. No le llamaban montañas, sino decían, es que son las pedreras. Y yo, ¿y qué son las pedreras? Pues platíquenme. No, pues son las minas de piedra para hacer cemento. Entonces, me llamó la atención también, entre otras cosas, ya pensando un poco más en el paisaje, que cuando en mi trayecto yo alcanzaba a ver desde el lugar, desde la avenida, que había unas estructuras que probablemente servían para cribar el cemento y la roca y volverla eventualmente de cemento concreto y demás. Y pues veía yo ahí claramente el nombre de la empresa que se dedicaba a esto. Entonces, la primera cosa que me llamó la atención fue saber si estas pedreras o minas seguían activas y de qué forma eso consistía en un problema o no para los habitantes cotidianos. Y en la mayoría de las respuestas que obtuve es que no consistiera en un problema, sino que muchas veces no, los conductores a los que yo les preguntaba no se percataban de que a la montaña le faltaba. Me di cuenta que era un problema que estaba naturalizado, en el imaginario cotidiano de las personas mexicanas. Bueno, ¿cómo poder pensar a este paisaje roto, a este paisaje herido, y tratar, en cierto sentido, a partir de ciertas estrategias que a lo mejor pueden provenir de las ciencias sociales, cómo visibilizar este problema de una manera más contundente y al mismo tiempo tratar el otro problema que era este paisaje nacional? Entonces yo estaba como que empezando a leer algunos textos, me costó mucho trabajo ubicar, por ejemplo, tesis, ya sea de licenciatura o de maestría, que hablaran del problema, porque la base de datos de la Autónoma de Nuevo León está abierta, y me encontré un par de tesis de los años 90 que hablaban del tema como que tenía que ver con la ingeniería, con la mecánica de suelos de este sitio, y básicamente entendí cómo ocurría el proceso directo de trabajar. Entonces yo tenía estas aproximaciones, estas pocas lecturas, estos comentarios aleatorios por parte de los conductores, y por su lado, Osvaldo, y desde un lugar tal mejor diferente, y poco a poco fuimos dándonos cuenta de que teníamos una investigación, o que podíamos estar en potencia de tener una investigación con cuestiones en común. Y pues empezamos a platicarlo, ¿no? Como de manera informal. Tú empezaste a trabajar también desde lo visual, proyecto, con el FONCA y el Sistema Nacional de Indicadores. Sí, yo estaba. Gracias por la invitación. Me gusta estar acá hablando con ustedes. Yo soy de aquí. Hace como 10 años que no vivo aquí, más o menos. Bueno, me iba y volvía cada que podía, y ya definitivamente me fui en 2012.
en la Ciudad de México, pero mi familia vive acá, por ahí por el Cerro de Topo Chico, por cierto, en Villas de Anáhuac. Entonces eso me ha tocado desde chico. Llegamos a vivir ahí cuando yo tendría unos 6 años, 7 años, y todavía alcancé a ver y a escuchar las dinamitas, los dinamitados del Cerro del Topo Chico, que hace muchos años que no se trabaja, ¿no? Se explota de esa manera. Ya es una zona protegida, entiendo, ¿no? También. Pero me acuerdo, o sea, hay una memoria real de haber visto y escuchado esas dinamitaciones, o dinamita, pues, y me acuerdo que era normal, también eso era lo más raro. Así están tomando el cerro. Tronada y pum, salía polvo, etcétera. Entonces, también creo que vale la pena luego pasarles la liga a un documental que encontramos en línea, que no conocíamos, sobre Tierra y Libertad, sobre todo este movimiento social en los 70s que derivó en que la gente tomara las tierras. Ahora, preguntándole a mi mamá, nunca le había preguntado, y me dice, no, pues ese colonia le llamaban el agarrón, porque la gente iba y agarraba. O sea, digamos, popularmente era como se le conocía, porque la idea era que la gente iba y había agarrado tierras. Ahora ya es una cosa legal, ya es como el rey, ya tienen escritura, etc. Eso se tramitó a lo largo del tiempo para que fuera legalizado, pero en ese momento pues sí fue como un choque brutal de fuerzas. Eran 350,000 personas llegando a vivir a una zona donde había habido pedreras. Quedaban huecos, le llamaban el pozo, el agujero, el no sé qué, porque eran verdaderos agujeros en la montaña de 60 metros de altura, una cosa así. Y además lo complicado es que son zonas muy inestables, porque eso se dinamitó. Entonces la piedra que queda ahí, cualquier lluvia puede hacer que un pedazo grande de piedra se caiga sobre casas de habitación. Pero la gente, a la vez, cuando yo lo estaba fotografiando, decían, bueno, pero no lo muestre mucho porque nos pueden mover de aquí. Y no quieren tampoco, ya tienen escrituras, etc. Entonces, esa era mi aproximación. Yo había hecho un proyecto antes, igual lo muestro aquí nada más rápido, puedo ahí compartir, ¿verdad? Son un par de proyectos para no tomar mucho tiempo de la charla sobre eso, pero viendo que justo la aproximación es como la sociología de la cultura. Bueno, ya hay algunos proyectos, traigo solo 2 proyectos anteriores, el título, pero este se llama Luto Humano, en base a un texto de José Revueltas, que no sé si han leído, que se llama así, El Luto Humano. Se lo recomiendo mucho, es una novela de 1943, de este gran escritor de la Ciudad de México, pues, que escribió sobre una zona de acá del norte, el lugar donde colindan Camarón, Coahuila, con Anáhuac, Nuevo León. El norte, donde justo está una presa. La presa está, creo que la presa ya es territorio de Coahuila, pero abastece a Anáhuac y a Camarón, Coahuila. La presa Don Martín se llama, que es una presa que sigue todavía vigente. Entonces, esa presa se construyó después de la Revolución, como parte del proyecto revolucionario, de un lugar donde nunca hubo cultivo previo a la colonia. Se empezó a cultivar posterior a la colonia, no era una zona habitada por una cultura que tuviera un trabajo con la agricultura, sino que eran nómadas de la zona, etcétera. Y es una zona, como sabemos, muy seca. Entonces se construye esta presa y a partir de eso se puede cultivar. Y entonces mi abuelo, mi bisabuelo era mexicano, pero vivía en Texas. O sea, no sé bien la historia y tengo que investigar más, pero de la historia de la familia antes de que México se dividiera, y ellos estaban de aquel lado, Anastasio Chiapas se llamaba. Entonces la consigna en ese momento era: el que llegue a trabajar la tierra es dueño de la tierra. Entonces se vino en una carreta desde Goliad, Texas, que está ahí afuera de San Antonio, por Hidalgo. Goliad es un acrónimo, un movimiento de letras de la palabra Hidalgo, es muy extraño. Entonces ahí estaban como las afueras de San Antonio, llegan a Anáhuac y empiezan a trabajar con muchos otros colonos realmente la tierra. Y empiezan a cultivar, hay todo un cultivo de maíz, trigo, sorgo,
frijol, etcétera, les va muy bien. Hay un momento donde es muy productiva la tierra y ellos pueden trabajar y ellas pueden trabajar muy bien todo esto, y con el Tratado de Libre Comercio esto se va a pique. Y una sequía muy fuerte, que ya era una cosa del clima, ¿no? Quién sabe si solamente el clima o parte de todo el movimiento de trabajo del agua, no todo el entubado del agua que eso ha implicado en el cambio de clima. Pero entonces, a partir de los años 90 ya no pueden seguir trabajando en la tierra, ya no, sobre todo porque ya no pueden competir con los precios de los granos que importan de Estados Unidos. Son mucho más baratos, son producidos todos con transgénicos, principalmente, con lo cual son más estables, las cosechas son más grandes, resisten más al clima y a las pestes o a las plagas, y entonces empieza a bajar la producción, ya no sale pagar una producción que hay que invertir mucho y no sabes si vas a recibir la cosecha a cambio, y entonces la gente empieza a irse a trabajar a Estados Unidos. O sea, hay ahí como no sé si un plan macabro o algo de la gente que tenía tierras, ahora se convierten en jornaleros en el país o en Estados Unidos, de forma ilegal, con lo cual no tienen pues seguro, todas las condiciones de trabajo adecuadas, ¿no? Entonces muchas de estas personas se van a trabajar a los Estados Unidos y quedan las casas abandonadas. A mí me interesaba ir a fotografiarlas desde una aproximación totalmente fotográfica. Todo esto que le estoy diciendo no lo había pensado. Cuando fui, yo dije, esas casas están perdiendo, voy a tomarles fotos. Me interesó porque ya lo había trabajado el tema de la luz, y era como una metáfora curiosa porque en ese lugar nunca llegó la luz eléctrica, ¿no? Ni ningún servicio entubado ni nada, estaba muy lejos de la capital del municipio. Entonces, esa es la casa de mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, en Chapa. Y ahí las dejaron, se fueron a vivir a otro lado, la gente mayor a Anáhuac, Nuevo León, los más jóvenes a Estados Unidos a avanzar, y se acaba todo este proceso de civilización. En eso entra el narco, toman ciertos lugares, empiezan a hacer cultivos ilegales, más difícil trabajar el campo aún. Además los empiezan a extorsionar a ellos, que no tienen nada, era ya como absurdo, pero al pagar derecho de piso o simplemente pagar por estar ahí vivos, ¿no? A un lado. Y la zona se convierte completamente, el campo vuelve a tomar el lugar donde estaba el cultivo, ¿no? El monte, pues. Y este era como un documento. Yo quería fotografiar casas que estaban perdiéndose, que muchas eran de adobe, que con la lluvia y con el estar desatendidas se iban a simplemente a erosionar y a destruir. Y lleva estas luces como de trabajo, motores de gasolina que iluminaban, que daban la potencia eléctrica, para hacer como una especie de monumento de todos estaban emparentados, todos eran Salazar o Chapa o Preciado, en este distrito de riego que era el distrito de riego 15. También ese nombre me llamaba la atención porque era, vaya, comparado, haciendo relación con lo que Ariadna estudiaba en el centro del país, pues no había nombres precolombinos, mesoamericanos, porque llegó aquí la colonia y llegó como si fuera un espacio nuevo, ¿no? Esto no tiene nombre, esto no tiene historia, y el distrito de riego se llamaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y este era el 15. Entonces eso me interesaba, era como moderno en un sentido, ¿no? Era la modernidad europea llegando a poner nombres y números a un lugar que había como perdido su historia en estas famosas guerras chichimecas, donde matan a la mayoría de la población nómada de anterior a la llegada de los españoles. Entonces, bueno, fotografié todo eso sin mucho afán sociológico, solo era fotografiar las casas realmente. Luego ya presentándolo, hablando cada vez más de esto, investigando, como que me doy cuenta de ese trasfondo. Se quedó a vivir ahí solo él, que le llamé ahí sobreviviente, Jesús Salazar. Ya murió unos 3 años después de esto, en unas situaciones ahí muy complicadas, le tocó una inundación además, pero en fin, era como parte de, ahí está más de cerca. Jesús Salazar es el único que está fotografiado ahí sin su casa, está con el caballo, que curiosamente como el distrito de riego solo se llamaba Caballo, no tenía nombre aparte, y él se quedó ahí porque no se casó. Lo entrevisté por ahí, igual luego mejor estaría bueno si les paso esa entrevista, nomás estoy hablando con él y cuenta un poco la historia del lugar. No, o sea, no tiene mucha ciencia tampoco,
Y nunca me casé, como que uno se va haciendo ahí tonto y se le pasa el tiempo. Y ya, se quedó ahí solo, tenía sobrinos que vivían en otro lado, no quería vivir en la ciudad. Y ahí estaba. Contaba historias de gente que llegaba ahí sospechosamente en camionetas, bolas de fuego que aparecían como si fueran brujas, que al menos lo cuenta él, no sé nada al respecto. Y él contaba un poco la historia del lugar, todo esto de que fue muy productivo en los 80, tenían chequera, iban y escribían cheques ahí en la tienda de fertilizante, etc. Entonces, bueno, fotografié eso, fotografié el panteón también, que me llamó mucho la atención como principio visual y como fundamento de las ciudades, que sabemos que las ciudades se fundan donde los muertos, donde empiezan a enterrar sus muertos y a quedarse cerca de sus muertos, hacer esa tradición histórica. El panteón estaba abandonado años más que las casas, y lo que se ve de colores son flores de plástico, entonces como lo que se ve vivo del panteón es artificial. Este es un video del campo avanzando sobre el monte, se llamaba así, era el campo de cultivo enfrente de una de las casas, donde en realidad solamente estoy como 10 minutos de el monte avanzando para retomar lo que era su territorio de Funcam. Y luego lo pego con un proyecto que empecé a hacer en el 2017 en la zona de Guadalajara, de Jalisco, más al sur de Guadalajara, que se llama los Valles Centrales, justo de donde Juan Rulfo escribió El Llano en Llamas, el Valle Central, el Llano Grande, que era rodeado de unos volcanes ahí. Y sin darme cuenta, empecé a entender esa relación. Había un grupo de campesinos de un ejido, se llama San Isidro, que además era muy simbólico porque saben que San Isidro es el patrono del cultivo, San Isidro Labrador. Entonces ellos eran San Isidro Labrador y se lo tomaban muy al pie del cañón, al pie del nombre, porque defendían su cultivo tradicional, de la milpa tradicional, que es un cultivo múltiple, en vez del monocultivo que plantean los transgénicos. Ellos creían en que la milpa necesitaba el frijol, el chile, el tomate abajo, que da los nutrientes que le faltan al maíz para trabajar todo, y que justo eso viene a suplir el monocultivo de transgénicos, porque solo pones maíz y químicos, y suplen el nitrógeno que da el frijol, etc. Entonces ellos defendían eso, pero todo alrededor ya era pura agroindustria. Podían sostener la lucha porque los contaminaban, llegaban primero los transgénicos, literal, que no sé si saben cómo funciona, pero naturalmente aves e insectos agarran semillas para polinizar y pues se cruzan al campo al lado, que a uno es transgénico, otro no, y polinizan una planta criolla con maíz transgénico, y no solo ya se domina la variante transgénica, la variante criolla, sino que además el campesino tiene que pagarle a Monsanto por haber utilizado su semilla, aunque él no la haya plantado, le haya puesto un pájaro o un insecto. Entonces ahora debe pagar. Y además esa semilla no va a generar nuevas semillas fértiles. El siguiente cultivo, el siguiente año hay que comprar nuevas semillas, porque esas semillas son infértiles hechas en laboratorio. Entonces rompe todo el ciclo, afecta toda la estructura, no solo de la tierra, sino también del tejido social del lugar, y están ellos como en una batalla contra la agroindustria. Por aquí está la foto de don José, que fue uno de los presidentes del ejido, y que ahí por accidente de la situación agarra una quijada de borrego como si fuera una pistola y la empuña de esta manera, que hacía como toda la cosa la situación simbólica de ellos luchando legalmente contra estas agroindustrias variadas, pero particularmente este es Monsanto, esta es una huerta experimental de Monsanto, y esto es Nutrilite, que es una empresa de alimentos naturales, que muchos de ellos se utilizaban en la carrera espacial para hacer alimentos para el espacio, para las misiones espaciales. Había ahí como muchos políticos de Estados Unidos involucrados con políticos mexicanos, de cómo habían usurpado esa tierra, porque en realidad les correspondía a este ejido, pero ahí haciendo trampas en los papeles del reparto de tierras desde el edicto de Venustiano Carranza, que lo tiene elegido ahí como casi sus escrituras oficiales. Movieron ahí algo sobre el excedente de la tierra, se quedaron con una parte importante que tiene un microclima,
Entonces, bueno, esto era nada más, esto ha sido mi trabajo anterior. Interesado en esto, llegando un poco de forma lateral, como nunca llegaba directo y de repente era, bueno, ¿qué está pasando aquí ya que tomé las fotos? Y era entender todo lo que de alguna manera estaba ocurriendo con el territorio. A partir de eso, esto era interesante porque ellos, a diferencia de Nuevo León, ahí había una gran cultura, vaya, no por grano, no gran, sino con mucha tradición muy antigua de que ya eran alfareros, que ya construían cosas, que enterraban cosas. Como sabemos, las culturas prehispánicas enterraban a sus ídolos de barro en los cultivos para que fueran fértiles. Y entonces ellos trabajando la tierra, arando la tierra, encontraban estas figuras, las guardaban ahí, no las querían meter a su casa porque decían que estaban embrujadas por no tenerlas cerca. Entonces ahí nos regalaron un par de esas esculturas. No, llévenselas mejor. Pero era parte como del cultivo, araban la tierra y encontraban el pasado ahí enterrado por las mismas culturas mesoamericanas. Y de ahí volteé a ver, yo creo que también tiene mucho que ver con alejarse un poco de Monterrey, volver y decir, están muy grandes esos agujeros. Entonces, empezar a ver, bueno, aquí está mezclado todo, quería mostrar un poco más. Esto está aquí cerca, por ejemplo, es el Cerro de las Mitras, y era una antigua pedrera que tenía esta casa de trabajo enigmáticamente puesta a esa altura, no sé cómo llegaban exactamente ahí, pero esto está, ahora sí, si van por ahí, hay un parque que se llama El Retiro, creo, está por ahí, por... ¿no? Sí, como... San Pedro Papos. Sí, hacia allá. Este de acá que ven es el edificio Cova, está dentro de un fraccionamiento. Colinas del Valle. Colinas del Valle, exacto. Si ustedes lo pueden ver sobre Morones Prieto, es un fraccionamiento completamente blanco, con edificios muy altos atrás, pero es un fraccionamiento de vivienda, seguro lo han visto. Sí. A lo mejor alguien de ustedes vive ahí. Yo tengo un par de alumnas que viven ahí y justo a un punto me permitieron Esta vista es más común desde Morones Prieto. Una alumna me permitió entrar porque me tenía ya que devolver un libro, me dijo, te lo llevo a tu casa, le dije, no, déjame ir a tu casa, porque no me vivía, no me había dicho, es que vivo en la Pedrera, ¿no? Y una cosa que a ella le llamaba mucho la atención y que también después nos permitió pensar, o a mí me permitió pensar algunas cosas que vienen en el texto, y posteriores al texto, es que ella me decía, es que cuando estás adentro de la Pedrera, no te das cuenta que estás adentro, porque no ves las verticales. Porque además todas las viviendas, especialmente este edificio, están mirando hacia el río Santa Catarina y están mirando hacia San Pedro, que está del otro lado, ¿no? Entonces, cuando estás allá adentro no te percatas, y efectivamente, en la puerta de su casa se alcanzaban a ver solamente los picos que forman la extracción de la pedrera, pero no sabías muy bien si estabas en una especie como de valle natural o cañada natural de la montaña. Cuando con el automóvil ibas hacia donde está el edificio y en la parte de atrás, ahí de pronto te aparecía la vertical. En la pedrera que tenemos pendiente ir con mi alumna, mi exalumna ahora, que ya se graduó a tomar fotos de la vertical. No, y es algo como también interesante, que no necesariamente los habitantes de este sitio, que ahorita vamos a hablar un poco también de las connotaciones que este tipo de fraccionamientos dentro de las pedreras tienen en el para el imaginario cotidiano de los habitantes de la ciudad, y cómo a partir de ellas también se cumple un ciclo de lo que en el ensayo llamamos ecropaisaje, pero a lo que voy es que es bien interesante esta sensación de no saber que estás habitando un lugar que no era propiamente pensado para la finalidad de la casa habitación, y ahí te das cuenta que hay todo un ciclo también de especulación inmobiliaria que pone en marcha estas oquedades, estos huevos, para que después sean habitados por vivienda de lujo. Cada casa de ahí cuesta un sueldo. Entonces, es toda una maquinaria económica, capitalista, echada a andar, beneficiándose de la oquedad y del lujo en la montaña. Y dice uno, bueno, ¿qué podría pasar ahí si no estuvieran estas casas? Bueno, pues de pronto a lo mejor se podría tratar de restaurar la capa vegetal, sí, ¿no? O hacer algún tipo de acondicionamiento, sí, algún tipo de recuperación para poder tener. Porque hemos hablado mucho de eso, como, a ver, sabemos que la industria del cemento es la manera en que se construye la civilización, casi podríamos decir, no se podría detener, ni sería tampoco como deseable, yo creo.
Ahora, si no se regula, se trabaja, se piensa a futuro. Hablaba ahora con un ambientalista en España que trabaja en una ONG que se llama Birdwatch. He escuchado, es como muy común internacionalmente, en el ámbito internacional. Y ellos justo estaban observando cómo algunas pedreras o canteras de piedra caliza en España que se utilizaron para la extracción, para producir cemento, después de utilizarse, se volvían unos humedales naturales que incluso atraían nuevas especies de pájaros a la zona. Incluso el daño había resultado como en una cosa positiva para las especies. Pero se habían trabajado de una manera, se habían intentado restaurar al menos la flora de cierta forma. Y sobre todo hay un impuesto que se cobra, porque decía, pasaba mucho que llegaba una empresa, hacía una oquedad y luego terminaba su ciclo, que a veces es como de 20 años, algo así, tampoco es tan largo. Y luego la empresa desaparecía o se fraccionaba en distintas empresas, entonces ya no había nadie a quien culpar de eso y quien se encargara de ese trabajo de restauración. Y entonces lo que se hace ahora en España al menos es que se cobra una especie de impuesto, una especie de garantía, que es todo el costo de la reparación del daño o del retrabajar la montaña para hacerla un lugar habitable nuevamente para ciertas especies humanas y no humanas. Se cobra, digamos, por adelantado. El dinero se queda ahí. Si la empresa desaparece, ahí está el dinero y con eso el Estado hace una reparación de la situación. Una especie de impuesto verde. Con una especie de impuesto. Y ahora se ha cobrado, me dijeron justo los artesanos, que ahora vamos hacia ese tema, que son ellos. Me dicen, no, ahora subió todo porque ahora hay un impuesto verde que les cobran a estos artesanos y que acaba pagando el artesano, porque dicen, no hemos podido subir los precios a la venta de los objetos hechos de cemento. Que son estos. Quiero regresar tantito a la montaña, porque quiero explicar una cosa del proceso. Entonces, pues yo tratando de indagar también por mi cuenta, ya después entrando en conversación con Osvaldo de manera directa, intenté empezar a indagar el proceso que sufren estas montañas al momento de la extracción de lo que eventualmente, de la piedra caliza que eventualmente se va a convertir en cemento en concreto. Y una de las cosas que ocurre es que se compone esto de diversas fases, entre ellas un proceso que se llama despalme, ¿no? El despalme implica el levantamiento completo de la capa vegetal, completamente, para que entonces el terreno se erosione lo suficiente para que no siga creciendo capa vegetal, es decir, para que eventualmente se pueda barrenar con explosivos. Una barrenación con explosivos es perforar la montaña con la suficiente cantidad de dinamita en los huecos donde tú vas metiendo la dinamita o la materia que vas a utilizar para explotar, porque supuestamente la dinamita está prohibida, que solamente su uso y explotación lo tiene el ejército directamente, pero bueno, en algún momento esas barrenaciones se hacían con dinamita. Cuando explota la roca, se despalma, aparte se hacen unos cortes en la vertical de la montaña para que esto se despalme a más o menos 200 metros. Entonces cae el pedazo de roca, se quiebra al momento de caer y ya después empieza el proceso de trituración, bueno, de llevado a la fábrica, ¿no? Y de trituración, molienda, cribado, calcinación y eventualmente la venta de la montaña pulverizada, pero al haber sido arrancada la capa vegetal y posteriormente barrenada con explosivos, es muy difícil recuperar de nueva cuenta esa capa vegetal. De hecho, si ustedes en el futuro se han fijado, solamente algunas partes empieza como que a crecer vegetación, pero es muy difícil. O sea, en realidad la vegetación se encuentra en la capa que no fue barrenada. Como decía Osvaldo hace rato, llega un momento en que ya no es posible seguir explotando la montaña porque la vertical es demasiado recta. El ángulo ya no te permite seguir barrenando y lo que acaban haciendo es que se mueven a otro fragmento de la montaña que consiguen a través de una concesión. ¿Por qué? Porque la ley federal en materia minera excluye a las rocas calizas y a las rocas en general que se encuentran sobre la superficie de la tierra, las excluye de la vigilancia de la ley. A diferencia de como ocurre con los metales. El oro, la plata, el cobre y otros metales que se extraen de la tierra están sujetos a la ley minera que es de orden de carácter federal. Y de hecho, en la minería, la minería a cielo abierto es una cosa que debasa completamente con los sistemas fronteros. Pero una de las cosas que se les pide a lo mejor a las mineras,
eso ya depende si ellos deciden hacerlo o no, es que pasa algo parecido a lo que estabas explicando con el impuesto verde, ¿no? Que restaure en la medida de lo posible el área, porque eso está contenido en la ley federal minera. Pero acá, el artículo 4... Formas de poderse restaurar. Exacto. Y aquí, por ejemplo, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera justo dice eso, que exceptúa de su aplicación a las rocas o los productos de su descomposición que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción u ornamentación o se destinen directamente a estos. Entonces, ese hueco legal tremendo es el que provoca que las empresas sigan moviendo de montaña en montaña, de tajo en tajo, haciendo tajos y provocando que los perfiles del paisaje colinda con la ciudad se vean heridos o erosionados o lastimados de esta manera. Ahora, la gran mayoría de las pedreras fueron sacadas de la ciudad, honestamente, en los años 80. Pero lo que acabaron haciendo es que se movieron a la Sierra de San Miguel y que eso está en García. No sé si alguien ha pasado por ahí. Y se alcanza a ver de lejos unos cortes con piramidal, o alguien viva por ahí, unos cortes que parecerían de lejos unas pirámides como las de Egipto, ¿no? Pero en realidad son ese tipo de triángulos que se forman, porque ya las montañas están de rebanadas, ¿no? Y no es que se regule o se haya regulado el proceso, ¿no? Sino que simplemente se van cambiando a otra montaña porque la ley federal lo permite. Sí, como que empieza a ser un ciclo muy complejo de... Además, lo que pasa con esto, al dinamitar o al explotar o al pulverizar la montaña de esta manera, el polvo que resulta es muy fino, menor al 2.5 nanómetros de partícula, que hace que se respire. Entonces, eso queda como respiración, el aire se respira en el aire, flota en el aire, no se puede filtrar tan fácilmente porque es muy fino y se deposita en los pulmones. Hablé con una señora, justo le habían diagnosticado polvo de cemento, polvo de caliza pulverizada en los pulmones. Entonces, había ya como toda una metáfora muy dura, muy brutal de ese estallido de la montaña no solo está haciendo daño a la montaña, sino a quien está alrededor respirando. Y han visto, supongo, toda esta capa de contaminación, que no es solo realmente por esto, es también los coches, etcétera, ¿no? Es una suma de factores, pero esto particularmente es una contaminación muy específica porque es muy fina y afecta mucho la respiración. Entonces se va haciendo todo un entramado de cosas que hemos ya visto que acumulativamente van generando un ambiente muy hostil para estar. Entonces, bueno, la forma de aproximarme a este problema de una manera fotográfica, digamos, bueno, fue, si ven mi trabajo anterior, todo era color, y ahora como que hubo algo ahí que dije, bueno, en el blanco y negro se mezclan, como que se hermanan piedra, concreto, calle, muro, casas con la montaña atrás, y hacer como una especie de amalgama. El blanco y negro hay digital y a color, es una piedra calcinada ahí en medio. Por ejemplo, es la oquedad de una pedrera utilizada como basurero por la misma colonia donde están. Este es un estacionamiento. También como que nos interesaba el uso que le daban al espacio generado a partir de esta explotación. Esta es una iglesia que se llama San Francisco de Asís, que está en medio de la colonia 1 de junio, en el Topo Chico, y el espacio de la oquedad más marcado, porque toda la colonia está en la oquedad, pero donde las paredes son más altas, se utiliza como estacionamiento ahí los domingos, y genera una especie de espacio extraño entre artificial y natural, entre un edificio construido, etcétera. Empiezan a generarse como estos espacios muy extraños en medio de la transición entre lo natural y lo urbano. Estas eran, en cada pedrera, fui identificando una construcción, que era la construcción de trabajo, que estaba hecha a medias, como en obra gris, con el bloque de cemento, y además a mí me llamaba la atención en términos del material, porque era como, el material se extraía, formaban bloques de cemento y luego regresaba como bloques de cemento al mismo lugar para construir una cosa que ayudaba en la extracción de la piedra caliza, pero que además quedaba medias ahí como
una especie de estas, ¿no? Como todas estas casetas de trabajo, como en obra gris, que quedaban como residuos del trabajo. Como en lugares muy inalcanzables o medio inaccesibles, ¿no? Como el caso de esta del Cerro de las Mitas. Sí, sí, había que meterse a lugares muy... Esta es una cantera en uso, en funcionamiento, aquí en el Cerro de las Mitas, pero en el otro extremo. Camino a Saltillo, ¿no? Camino a Saltillo y hacia Villa de García y todo eso. Ahí se puede ver, esto es muy impresionante porque es el horno, un horno giratorio, que está ahí mismo calcinando la piedra. O sea, viene a ser ya como entrega material ya fabricado, o sea, es como una pedrera cementera a la vez, como que está produciendo parte de arena, cal, había mucha cal en esa zona, entonces como que hacen parte del proceso ahí mismo y parece una máquina así del imperio contraataca de Star Wars, está yendo pesando, extrayendo el material muy impresionante en términos de tamaño y de producción, como que está succionando algo de la montaña. Las estructuras que se construyen con ellas, y nos pareció en un momento muy interesante en términos de la historia del lugar, cómo ciertos artesanos derivaron lo que era un trabajo posiblemente de cantera. Muchos de estos artesanos que llegaron con el movimiento Tierra y Libertad venían junto con otras personas que tenían otros oficios de San Luis, de Zacatecas, de municipios de los alrededores de Monterrey, no solo de otros estados, y tenían como prácticas tradicionales de trabajo de materiales, entre ellos entendemos que también de cantera, y luego por la cercanía con el lugar, ahí mismo estaba la arena, compraban unos bultos de cemento y empiezan a hacer eso en cemento ahora, en moldes vaciados, donde se alcanzan a ver todavía el uso de moldes. Y era muy interesante el imaginario de la producción de objetos, porque eran objetos que parecían tomados de la ópera de París del siglo XIX. Encontramos un fotógrafo desde gárgolas, capiteles corintios, jónicos, leones, figuras de caballos de otros animales, hojas de lis, hojas de parra, como todos estos elementos simbólicos neoclásicos europeos del siglo XIX, ya a su vez adoptados de la cultura griega y romana, y luego del siglo XIX, que ya eran una reutilización o una apropiación, y luego reapropiados en el norte de México, ya como un gusto burgués anquilosado, como antiguo, pero que sigue operando como una especie de residuo, ¿no? Del gusto burgués decimonónico clásico, que a su vez trajo Porfirio Díaz, que a su vez extendió a Nuevo León, ¿cómo se llama? Bernardo Reyes, y es decir, como que está ahí una especie de estratos históricos, no solo de la piedra, sino del gusto burgués, de la fabricación de elementos para decoración, y entonces hay que ahí como toda una trazabilidad de la historia del material y del gusto. También es interesante en relación con el contexto específico donde se localizan estos grupos de artesanos, ¿no? Y como les comentábamos hace un rato, es cercanos a los pedreros que están en el Cerro de Tocuchico, pero también en relación con el Frente Popular Tierra y Libertad. El Frente Popular Tierra y Libertad surge en 1973, como les comentaba Osvaldo en su momento, agrupaba aproximadamente a 350,000 personas entre asociaciones de inquilinos, choferes de transporte público, vendedores ambulantes, recolectores de basura, etc. Y a lo largo de los años este frente fue fundando colonias porque no había propiamente un plan de vivienda digna en esa época, que proveyera a todas estas poblaciones flotantes de las orillas de la ciudad un lugar digno donde vivir. Entonces, este frente era apoyado por una serie de activistas que también procedían del movimiento de 1968 de la Ciudad de México, con una formación teórica dentro del marxismo, y que recibieron también mucho apoyo de estudiantes de filiación maoísta de la Universidad Autónoma. Entonces, todas estas formas de organización colectiva que se basaban en una especie como de democracia directa, en un autogobierno, fueron participando y convirtiendo este sitio en un lugar habitable
al menos para ellos en ese momento, ¿no? Y si bien fue exitoso el movimiento Tierra y Libertad en garantizar en aquel momento ese derecho a la vivienda que les comentaba hace un ratito, pues finalmente sucumbe en los años 90 ante las estrategias de ordenamiento territorial que finalmente se empiezan a implementar, pero también ante la cooptación por parte del Partido del Trabajo, que es un partido hermano, medio hermano del PRI, creado por Carlos Salinas de Gortari, que se hace por esta gente en los 90 en México, y finalmente el movimiento, las intenciones originales del movimiento se diluyen. Entonces es muy interesante pensar que estas mismas ideas de izquierda que estaban alrededor de estos sitios también o coexistiendo con la manera de obtener una vivienda digna, pero al mismo tiempo también coexistiendo probablemente con esta tradición de trabajadores de cantera que eventualmente tuvieron que empezar a trabajar la arena y la caliza para hacer este tipo de objetos en moldes. Es muy interesante ver cómo la tradición visual que presentaba hace un momento, ¿no? Este gusto es como burgués del siglo XIX, cómo ese gusto burgués se adapta o no con el programa ideológico de un movimiento tan importante como Tierra y Libertad. Y ustedes a lo mejor no lo saben, pero Tierra y Libertad es un movimiento paradigmático, importantísimo, incluso estudiado por gente como Manuel Castells, como un movimiento social realmente efectivo que respondía a las personas en este momento, tiempo, espacio, en los años 70, 80. Muy organizado, es bien interesante en ese documental. Al final ahorita ponemos un pedacito que hicieron una productora de Quebec, de Canadá. La voz está narrado por un narrador chileno. Cuenta toda la historia desde la Ciudad de México, del norte del país, tal, desde el 69, los 72. El documental es del 78. 78. Los documentales de esa época. Y entonces va contando el trabajo, cómo está organizado el sistema del movimiento Tierra y Libertad. Cada uno tiene un nombre de un sector, el sector heroico, todos distintos nombres aludiendo a ciertas situaciones sociales. La idea simplemente de llamarle Tierra y Libertad, que era el lema de la Revolución Mexicana, pero en los 60, 70, como toda la formación ideológica en función de un movimiento llegado en otro lugar, en un lugar como Monterrey, donde los movimientos sociales no eran bien recibidos y no eran comunes, además, porque se trabajaba de otra manera. Se hablaba mucho de cómo las empresas regiomontanas, que tenían como una afiliación familiar casi siempre, buscaban como una relación con los empleados de alguna forma como más sólida, más digna también. Estaban estas colonias que las empresas construían, la colonia Cimentos, la colonia Acero, la colonia obrera, etcétera. Como que estaban todas esas colonias que las empresas mismas construían intentando evitar la formación de sindicatos. Entonces, pero llega un momento en que obviamente es insostenible, en que ya las condiciones de trabajo no son adecuadas por más que se busquen estas formas de compensar a los trabajadores, y entonces explota esto como una forma de decir, porque además es de alguna manera subproletario también, ¿no? Lo que está ocurriendo en Tierra y Libertad. No son los trabajadores de las empresas, sino que es un nivel todavía fuera del sistema, que es subproletario. Lo hablan ellas mismas en el documental, pero están fantásticamente organizados, con asambleas, todo se decide en forma grupal, no se vende alcohol en esas colonias para no entrar en problemas con la policía. Si alguien es cachado vendiendo alcohol, inmediatamente el grupo se reúne y lo expulsan de la comunidad es decir, se ve claramente la organización. Luego hay alguien que en el documental encuentra que tiene un arma, que ha disparado algunas veces, se junta toda la asamblea y lo expulsa. Él no quiere obviamente salir. Sí, bueno, lo sacan, ¿no? A la fuerza. Y algo bien interesante que se ve ahí es que como cada quien construyó su casa, destruyen su casa, pero manteniendo los materiales y se los dan. Llévate tus materiales, construye tu casa en otro lado y ese terreno en la asamblea se lo vamos a asignar a otra persona que va a venir ahí ella misma a construir su casa. Y lo interesante con el nombre del Frente Popular Tierra y Libertad es que en realidad no había una petición de tierras, ¿no? Como sí ocurrió en los movimientos sociales en América
de la Revolución Mexicana en el centro del país. No, ajá, o sea, la tierra en realidad era para habitarla, no para trabajarla, como sí ocurría en otros lugares en donde históricamente el cultivo tipo milpa, ¿no? De maíz, de calabaza, de frijol, pues era algo que se daba de manera cotidiana y que en realidad se buscaba una autosubsistencia a partir de cultivar tu parcela de tierra, ¿no? Aquí no había necesariamente un impedimento de parcela, ni tampoco había algún tipo de defensa de los espacios naturales, como sí ocurrían otras resistencias en el centro, ¿no? Sino lo que esa gente estaba pidiendo era vivienda. Entonces, en ese sentido, el ocupar la pedrera como vivienda no era conflictivo, no era un tema, porque estos paradigmas respecto a los temas ecológicos en realidad son relativamente recientes, al menos en el caso mexicano. Y en el caso del noreste del país, prácticamente nulos. O sea, por ejemplo, haciendo toda la investigación para escribir el texto, nos encontramos que realmente grupos organizados que están buscando resistir al tema de la sequedad, apenas en 2018 empezamos por ahí un par de documentos y un par de organizaciones sociales que sí buscaban meter una queja legal en relación al tema de las temas, sobre todo por la contaminación, que ya le estamos sacando de micropartículas de los estudios mexicanos esa parte. Entonces no había ni propiamente defensa de los espacios naturales, pero tampoco de la revisión de tierra, sino un lugar para vivir. Para vivir. Espacio más reducido también, ¿no? A un campo de cultivo, en vez de eso a una zona para vivir. Y yo creo que también eso, bueno, lo iremos viendo cada vez más, lo vimos ahora con estas protestas, ¿no? De Stop Oil Now, de los chicos y las chicas que van y avientan tomate a las obras de arte. Como que la protesta política se está volviendo una protesta política. Creo que eso es lo más interesante para los próximos tiempos, porque realmente está llegando el punto, y además ahí es donde de alguna manera capitalismo y comunismo se hermanan en la destrucción del medio ambiente. O sea, la única cosa que tienen en común capitalismo y comunismo es la tierra es para destruirla y producir abundancia. Entonces ahí hay realmente como que pensar en nuevas aproximaciones sociales que tomen la ecología como el punto de elemento común para poder entender un lugar donde podamos vivir más adelante. Sí, y bueno, pues Osvaldo y yo teníamos intereses similares, preocupaciones que se entrecruzaban, y a Osvaldo lo invitan a hacer un ensayo visual para la revista Revisiones, un ensayo visual fotográfico, digamos, para la revista Revisiones, y Osvaldo me propone escribir en conjunto este texto que ustedes pudieron leer, se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, una cuestión que coincide, todos los sólidos se desvanecen en el aire, necropolítica y paisaje en el noreste de México. Y el término necropolítica, y para platicar un poco de ello, en realidad yo empiezo a usarlo, realmente no me lo apropio de ningún lugar, lo empiezo a utilizar, por ahí después me entero que Paul Preciado y otros autores lo hablan, pero no lo abordan, no lo desarrollan. Pero que el término necropolítica a mí me servía para entender el proceso también de explotación que estaba ocurriendo en relación a la obra del aeropuerto que les comentaba yo que había sido parte de mi tesis doctoral. ¿Por qué? Porque el aeropuerto, y se los cuento así muy breve para seguir platicando de cómo adaptamos el término necropolítica a esta investigación, perdón, necropaisaje a esta investigación, que también tiene que ver con cuestiones de necropolítica, pero lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto es que para poder cimentar la terminal aérea se tenían que emplazar una gran cantidad de toneladas de una piedra volcánica llamada tezontle que absorbiera la humedad o el agua que quedaba en el lecho del lago de Texcoco, que el terreno cediera o se bajara y poder entonces cimentar. Y para ello se destrozaron aproximadamente unas 180 montañas de tezontle en los alrededores de la Puerta de México, y todo ese material era llevado al lago de Texcoco para desecar el agua, para que la roca absorbiera y se desecara. El tema es que en el lago de Texcoco fluye una cantidad todavía de agua desde la sierra que era una cosa imposible que se tenía que hacer a través de bombas. En cuanto apagaron las bombas porque cancelaron el aeropuerto, el agua volvió a subir y el trazado de la terminal aérea se tapó, prácticamente se cubrió con agua. Entonces, ¿dónde está la relación con el paisaje de muerte? Bueno, estas oquedades dejadas por la extracción de piedra tezontle
se habían vuelto también vertederos del lodo del fondo del lago. Entonces había un ciclo que fomentaba la muerte y no la vida de las montañas, porque eran destruidas para desecar un lago y los desechos contaminados con aguas negras de ese lago que estaban en esa parte donde se estaba pasando el terminal eran idos a botar al hueco y sin ningún tipo de medida sanitaria. Entonces eso contaminó otros afluentes de otros mantos freáticos que estaban muy lejos del aeropuerto. Algunos estaban incluso a 15, 20 kilómetros. Entonces ese ciclo de muerte yo lo empecé a llamar necropaisaje o la producción social de un paisaje. Entonces, platicando con Osvaldo, decidimos de alguna manera adaptar el concepto y decir, bueno, ¿dónde se encuentra la parte necro o la parte relacionada a la muerte en este proceso de devastación de las montañas del noreste? Ciclo. O de este ciclo. Entonces nos dimos cuenta que este ciclo, independientemente de que produjera viviendas como la del fraccionamiento Colinas del Valle o bien vivienda precaria, no dejaba de ser la pulverización de la montaña reconvertida en materia solidificada en bloques de cemento y de concreto y emplazada prácticamente en los mismos lugares de donde habían salido. Digo, no era exactamente el mismo lugar donde habían sacado esa piedra, entonces regresaba, ¿no? Pero lo pensamos más desde un aspecto de carácter simbólico que nos ayudara a entender que ese ciclo del material no necesariamente iba a cumplir las promesas de progreso, ¿no?, para los cuales ese material se estaba destinando, sino que estaba refrendando una serie de precariedad, ¿no?, un montón de precariedad ocurrida en estas sociedades y que lejos de brindar una posibilidad digna de habitar estos sitios, ¿no?, o consciente al menos de poder habitar estos sitios de otra forma de pensar, en realidad se estaba refrendando esta idea de destrucción constante. Entonces destruyamos para seguir construyendo infinitamente, ¿no? Y eso es una cosa que también nos preocupaba y nos sigue preocupando a mí hoy. O sea, la inconsciencia por parte de las empresas que hacen estos procesos en pensar que la montaña y la naturaleza son, que están ahí para que el ser humano las utilice en su beneficio solamente, sin devolverle nada a la naturaleza. Lo único que le devolvemos es materiales precarios, desechos, o la montaña convertida en polvo y reconfigurada en bloques, pero que en realidad eso es como si fuera infinito, ¿no? Lo platicábamos con el señor Cortés. En una cantera de mármol. un lugar de cantera de mármol negro de Monterrey que está situado en un lugar del Cerro del Topo Chico, que lo que entendimos, no entendimos muy bien, pero pareciera, no que es otra veta distinta de la de las piedras calizas, sino que es solamente otra forma de extracción. Se moja la piedra y se van cortando bloques con una sierra, con lo cual no hay dinamita, con lo cual pueden seguir operando en el centro de un lugar habitacional, pero lo que extraen son más bien bloques más de lujo, se venden como bloques de mármol negro, que creemos que solo es caliza cortada con mármol. En realidad es posible que sea ese el principio, porque yo le preguntaba, pero ¿hasta dónde llega la veta de este material? No, pues es toda la montaña, y pues, ¿y hasta dónde van a trabajar? Hasta que nos la acabemos, hasta que se acabe. Entonces, porque además tenían que pensar, y él es lo que hacía, dónde podían seguir cortando para que no se viniera abajo todo el emplazamiento de cortes. Entonces el trabajo de él era ir apuntalando, haciendo muros de contención en la misma montaña para ir cada vez más lejos, llegando como a cortar toda la montaña si fue necesario. Que además ya como que implica uno, o él me imagino, pensará en términos de su propia vida. ¿Cuánto yo en mis años de trabajo puedo horadar de la montaña? Pero eso a lo largo de muchas generaciones. Claro, y no es culpa de los pequeños productores ni de mármol ni de estas piezas precarias fragmadas ahí con harina de caliza. O sea, el problema creo que no son ellos, porque además hay una serie de economías familiares, eso es importante decirlo. O sea, creo que los culpables no son ellos, ¿no? Hay una serie de economías familiares que se sostienen de este trabajo más o menos artesanal, precario, ¿no? El tema es la cantidad que pueden extraer realmente las empresas con toda la infraestructura posible. Y al mismo tiempo decimos, bueno, pero es que si no hubiera cemento no habría hospitales, no habría carreteras, no habría caminos. Pues eso también somos muy conscientes, Osvaldo y yo, de ese tema también, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos de alguna forma regular la producción? ¿Cómo podemos pedirle, exigirle a las empresas que sea, o sea, que regulen su propia producción? Porque la empresa más importante de aquí tiene canteras en
50 países de este mundo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está el límite de ello? O sea, la naturaleza es finita, no es infinita. Entonces, ¿cómo pedirle a las empresas y exigirles que regulen su producción y que al cambio de alguna forma, alguna propuesta medianamente coherente y posible, cómo rehabilitar o restaurar, o ya no ir más allá de estos daños que ya las montañas han sufrido? Porque otra cosa que hacen las montañas es recaptar agua. Eso lo iba a decir. La recaptación de agua se hace a través de las montañas, porque filtran el agua, aunque las montañas de acá parezcan muy duras, lo que hacen es filtrarla y conducirla a los mantos freáticos que nos sirven a nosotros para subsistir, y que desde ahí se extrae el agua que tomamos y sacamos del río todos los días. Entonces, Ya vimos qué pasa cuando no hay. ajá, además, ya Empieza a bloquearse, porque estamos entubando los ríos. Ya no hay filtraciones, destruyendo la montaña, tampoco hay filtraciones por ahí. Entonces empezamos a bloquear todos los espacios naturales de filtración de agua. ¿Cómo que se acabó el agua? Pues es que estamos rompiendo todos los... Y la Ciudad de México también es paradigmática en ese sentido, porque un lugar que era una cuenca de puros ríos llegando a un lago, desecaron el lago y entubaron todos los ríos. Y hay 20 millones de personas ahí que abastecen con agua. Entonces, el sistema Cuchamal, que viene de Michoacán y de Toluca. O sea, no tenemos agua ya en la Ciudad de México, la tenemos que importar, que traer desde los Estados Unidos. Y ahí hay una figura bien importante mesoamericana que es el Altepetl, que es el atl de agua. Sí, el cerro de agua. El cerro de agua. Cerro de agua. Que eran además lugares políticos de poder. Como donde había un cerro, ahí estaba un grupo que tenían cierto poder y tenían un nombre alrededor de... Porque tenían un acceso al agua directo, ya sea a través de la montaña o de los ríos que salían de esa montaña, ¿no? De hecho, hay dibujos murales en Teotihuacán que son cerros completos, llenos de vida, llenos de animales, pero al mismo tiempo les está saliendo el agua por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí se abastecían los asentamientos de los alrededores, y el Altepetl era tan importante o era más importante que el de al lado respecto a su cercanía a ese cerro de agua, ¿no? A esa accesibilidad a los recursos para intentar sostener a la población, ¿no? Entonces, esta figura, algo que nos llama la atención es que la figura del Altepetl no existe acá. Creo que una parte de la falta de protección a las montañas aquí tiene que ver con esa manera de religarse con estos espacios. Al no existir la figura de culto también de pronto, ¿no? Sagrada hacia el cerro del agua o el cerro de agua. Justo ahí creo que falta que se concrete ese tipo de conciencia que de pronto es transhistórica y que habita en el inconsciente colectivo, al menos de los habitantes de Mesoamérica, ¿no? Por ello es que a lo mejor ocurren más resistencias en el centro del país respecto a estos temas, no porque los temas ecológicos de pronto entran en la conciencia colectiva, sino porque hay toda una historia referenciada a los sagrados de estos espacios, y no existen. Los toponimios, esos nombres dados a los lugares que eran normalmente relacionados con estos Altepetl, que tenían todo su significado. Hay un Altepetl que es el de Chapultepec, donde está el grillo encima de la forma del Saltamontes, encima del Chapulín, encima de la forma del cerro de agua, y que determinaba un poder político, pero además un lugar sagrado y además un lugar que permitía la vida alrededor. Porque las mismas culturas mesoamericanas habían visto ya el ocaso de culturas, como ¿cómo se llama? Teotihuacán se cargaron su ecosistema completo y lapidaron todo su bosque de pinos para construir techumbres para la vivienda de sus habitantes, que decían por ahí las crónicas que de pronto eran casi 1 millón. Que en esas épocas era un chorro de gente, y Roma tenía esa cantidad de habitantes, entonces ellos mismos se cargaron su ecosistema. Y cuando llegan los españoles, Teotihuacán ya estaba abandonado. O sea, han tenido que migrar, porque ellos provocaron el sequía. Ya había colapsado en términos de ecología y sustentabilidad. No había sido una cultura sustentable. Y era bien interesante porque Teotihuacán eran distintas culturas mesoamericanas, mayas, había cultura náhuatl, cultura... Ese centro económico. Convertían, hablaban distintas lenguas, hacían intercambio económico y comercial, etcétera, y aún así con todo ese conocimiento no pudieron
lograr una sustentabilidad. Entonces, yo creo que para las mismas culturas, por ejemplo, la cultura mexica, como haber observado, presenciado, tener un referente histórico más o menos reciente del ocaso de otra cultura vecina, les hacía como valorar las cosas que sustentaban la vida en ese mismo lugar. Ahora me tocó ver que era como el ocaso del Altépetl o la destrucción del Altépetl. En Chile me tocó hacer una residencia en abril, en un lugar al norte, cerca de La Serena, que se llama Los Vilos, donde está instalada hace como 10 años ¿sí? Imágenes o... No la sé, realmente tengo algo aquí ahorita busco, porque no lo he construido como imagen ya. Ahorita busco a ver si tengo algo ahí. Pero era bien, bueno, era muy brutal porque quienes me invitan a la residencia reciben dinero de la mina. Es una mina de cobre. Entonces ya ahí era, sí, pero no puedes hablar tanto, pero vamos a ver. Nada más cierro rápido con esto. Pero bueno, era que esta mina, sabemos que en Chile la minería es muy fuerte, muy grande además. Son minas inmensas. Esta es una mina de cobre del dueño de la mayoría de minerías. Igual para buscar ahí. Del dueño de muchas mineras en Chile, que además es dueño del Banco de Chile. Entonces hay como un poder económico ahí brutal, etcétera. Pero esta minera se posicionó en un lugar cerca en los Andes, cerca de la frontera con Argentina, y una minería a cielo abierto enorme. Esa minería está lejos del pueblo de Los Vilos, pero el problema de Los Vilos es que es el puerto de la minera, donde ellos tienen un convenio con Japón, interesante también, porque Japón, para no dejar sin trabajo a los japoneses, compra el cobre a medio producir y lo acaban de trabajar en Japón. Entonces es un cobre medio líquido, medio sólido, que se lleva a barcos y esos barcos viajan todo el Pacífico y llegan a Japón. Entonces hay todo un trabajo ahí brutal, pero hicieron algo que es muy bestia, digamos, como ellos dirían, que es el relave. A ver si aparecen por ahí imágenes. El relave es el lugar donde se depositan todos los desechos que produce la minería de cobre, que además es especialmente una minería en particular de ese mineral, sí, que crea muchísimos desechos. Mucha agua, utiliza mucha agua y crea muchos desechos. Entonces decía, necesitamos un lugar para construir el relave, que esté cerca de la mina para que no cueste mucho dinero transportarlo. Y entonces encuentran un lugar sagrado de la cultura dieguita, donde había miles de petroglifos. Miles, era así, miles de piedras gigantescas de petroglifos que dicen, aquí nos puede funcionar muy bien el relave, porque es justo como una especie de presa natural que recibía todo el agua de los alrededores. Entonces ellos nada más le echaban y caía ya en ese relave. Dijeron, bueno, pero está estos petroglifos de la cultura dieguita, perdón, con A. Bueno, vamos a salvar algunos. También la ley era distinta en México, no había tanta protección de estos lugares sagrados antiguos, y entonces salvan algunos, pero dicen que salvaron realmente como el 10% de lo que había, porque había unas piedras inmensamente grandes para moverlas, y entonces sacan algunas con arqueólogos. No había suficientes arqueólogos en Chile para trabajarlo. Traen arqueólogos de México, de Brasil, de Argentina, mueven unas cuantas, creo que 600 petroglifos o 600 piedras con petroglifos, las ponen en un lugar que es espantoso, ahí al lado de la carretera, como ahí está, como ahí casi turístico, y entonces empiezan a llenar todo eso de desechos tóxicos, de metales pesados, de unas cosas brutales. Había un pueblo por ahí, crean una barrera que es una pared que se ve ahí, arena, que detiene que se salga todo el relave. Literalmente es una laguna tóxica. Pero lo que ahí no se pensó o no se sabía tan claramente o no les importó, es que todo eso no se queda ahí, se filtra a todos lados de la Tierra. Y entonces hay problemas de mucha gente enferma en los alrededores y hay un problema de escasez de agua brutal.
porque la mina ha utilizado agua de todos lados. Entonces la mina lo que está haciendo es, bueno, vamos a construir una desalinizadora en el mar que nos permita quitar el agua salada, quitar la sal al agua para utilizarlo en la minería. Entonces, muy bien, ¿y qué pasa con ese exceso de sal que se extrae del agua? Se tira en otra parte del mar que se hace una zona muerta completamente porque tiene exceso de sal y las especies no pueden vivir ahí. Entonces empieza a ser así como un ciclo que en ese tamaño, por el tamaño de la minera, es impresionante. Entonces, bueno, nada más hay como ponerlo como referencia porque el Altepetl, que era la zona que filtraba el agua toda, la utilizan como el anti-Altepetl, que era el lugar de desechos tóxicos, hipertóxicos, que va a, primero, tapan la afluencia natural del agua a las zonas de abajo, que se quedan eventualmente sin agua, y luego las filtraciones filtran solamente material tóxico. ¿Qué panorama tan feliz, ¿verdad? Estamos planteando. Bueno, finalmente son como que uno voltea y está ocurriendo en todos lados. Falta de agua, exceso de explotación, tóxicos que no saben cómo manejarse. Y bueno, nosotros tenemos un problema al cual en la ciudad también habría que prestarle atención. Pues en ese sentido abrimos, yo tengo algunas reflexiones que compartir, pero antes pues pasaría la voz como un poco sobre comentarios, preguntas, mismos impresiones también del trabajo que saben presentar. No sé si quisieran compartir. Yo estaba pensando ahorita que ya es más lo relacioné con otra cosa que había visto en la clase que llevé antes, pero he notado que ha habido muchos casos como, creo que fue en Lockeland o algo así, que una compañía también, pero eso fue en Estados Unidos, pero lo relaciono porque ahorita me explico un poquito mejor, pero el punto es que esta compañía había también desechado, pues sí, los desechos tóxicos, etcétera, y afectó a esta colonia, bueno, no sé qué. Y pues al ser tóxicos, mucha gente o murió o fue afectada muy gravemente. Entonces, y el punto es que no existían como que regulaciones anteriormente, entonces lo que hicieron no era ilegal. Y lo que pensé ahorita escuchando todo esto es que siento que no se crean las regulaciones sino hasta que ya se sufren las consecuencias. Y se me hace muy, o sea, si ya vimos que eso es algo que se repite muchas veces, y no sé, o sea, siento que ya hay expertos que están diciendo, no, o sea, es un problema, ya, pues no es necesario sufrir las consecuencias para que se hagan como estas regulaciones, estos cambios para la protección del ecosistema. Y también se me hace muy androcentrista, ¿cómo se dice? Sí, en el sentido en que solamente hasta que nos afecta a nosotros como personas, a nuestra salud o así, es que vamos a cuidar al medio ambiente. O sea, por sí solo no tiene como ningún valor. Entonces, sí, creo que eso es una de las cosas que... Sí, porque es mucho desoír por ejemplo, ahora está pasando en la selva lacandona. Todos los expertos han dicho, no pongan ese tren, va a destruir la selva, va a destruir ecosistemas, va a destruir a las mismas culturas que están ahí ocurriendo. No, pero es un proceso, esto va a traer economía, esto va a traer recursos. Entonces, realmente ahí lo curioso es que aunque el gobierno federal ha decretado que se acabó el neoliberalismo, en realidad están haciendo proyectos neoliberales que implican desregulados. Un gobierno neoliberal no tiene regulaciones, tiene pocas regulaciones, porque lo que importa es el desarrollo económico y no el desarrollo ecológico o sustentabilidad. Entonces, el desoír la ciencia, porque no, eso me estorba, eso va a hacer que cueste más caro, primero. Y va a hacer que no lo pueda hacer eventualmente. Si es muy caro, no voy a poder competir contra China, que lo está haciendo más barato también. Entonces, ahí no está fácil, porque ahí implica realmente algo que se ha venido diciendo mucho, que es ya no pensar solo en crecimiento económico como el bienestar de una cultura,
Sí, incluso hay que pensar, tal vez el cierto decrecimiento hay que sacarle partido, porque si no, Sí, ¿cómo decrecemos? ¿cómo decrecemos sin que sea un colapso social? Que ahora Europa lo está viendo, Europa está desacelerando por la guerra, etcétera, La pandemia. por la pandemia, están viendo el efecto ya de la energía y el costo de la energía. Y a lo mejor ahorita se van a tener que enfrentar a estamos desacelerando, y posiblemente es lo mejor que nos pueda pasar, en vez de un colapso social y económico. Y ahí, bueno, ahí no está fácil, la verdad. Justo está concentrándose el agua está llegando a un lugar crítico, pero también el petróleo y el gas. Estamos como llegando a puntos críticos que necesitan, sobre todo necesitan como respuestas muy creativas para solucionar problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas que están confluyendo cada vez más fuertes, están como acercándose. Más quiere comentar adelante. En papeles, pues, lo que vimos decía que hay leyes donde dictan que pues está prohibido este tipo de lastimar las montañas, pero las empresas aún tienen la autoridad del estado de Nuevo León que aún se pueden, pues, aún pueden hacer ese tipo de cosas. No sería, o sea, pero no sería porque Monterrey aún quiere tener esa idea de una ciudad industrial, o sea, es de que por eso estamos haciendo esto, porque si las montañas las tenemos para que, o sea, para que sigamos siendo algo industrial. Claro, no, totalmente. O sea, creo que esta región del país está muy orgullosa, sobre todo de su industria, y así se ha fundado, ¿no? Esta cultura del trabajo y del ahorro, ¿no? Tan común de Monterrey, más que del noreste de nuestro país. Precisamente apela a un tipo de economía de carácter liberal, ¿no? En donde la naturaleza está ahí para nuestra disposición y a nuestro servicio y es infinita y tenemos que explotarla. Y claro, o sea, a las empresas de acá les conviene seguir siendo las primeras, ¿no? Las más importantes en el mundo, ¿no? Respecto especialmente al tema de la explotación y la fabricación de concreto y cemento, ¿no? O sea, es también una especie como de orgullo local. Y creo que hay que empezar a cambiar esa óptica y pensar en políticas del decrecimiento de esas propias empresas, porque finalmente tampoco es que estas empresas brinden bienestar absoluto para todos los ciudadanos de este estado, ¿no? O sea, realmente quien capitaliza eso son las empresas y además y los dueños de las empresas son los que se quedan con la riqueza emanada, sacada de esas montañas, ¿no? O sea, no es como que la derrama económica ocurra y que todos estemos en una situación mejores, o sea, sigue habiendo muchísimas desigualdades en todo el país y en Monterrey, y en la zona urbana o conurbada de Monterrey, esas desigualdades sociales entre un municipio y otro, o entre municipios y municipios, es muy clara y es terrible. Entonces, históricamente en esta investigación también vimos cómo el Estado había sido copartícipe en la claro, creación de estas empresas con la exención de impuestos. Alrededor de la revolución. En 1905. A partir de 1905, junto con Bernardo Reyes, se aplica exención de impuestos para las acereras, para las mineras, para las pocas mineras que había. Acá se extrae, no esas, bueno, acero, pero una parte de fierro para hacer acero. Y hay otro tipo también como de extracción minera, que no es oro y plata, es otra, no me acuerdo ahorita. Pero claro, o sea, si estas empresas tienen la venia del Estado, por supuesto que van a seguir pensando que esta naturaleza es infinita, ¿no? Si el Estado pusiera regulaciones, digo, por ahí se intentó justo en el periodo de cambio entre el Bronco y Samuel, como meter algunos impuestos verdes, algunas zonas como de contención alrededor de las pedreras para que estuviera prohibido construir, o sea, que no volviera a haber pedreras al interior, desarrollos inmobiliarios al interior de las pedreras. Y lo que acaban haciendo es o pagando multas o completar la cadena productiva. O sea, la última cosa que nos enteramos en una visita de campo que hicimos a un desarrollo inmobiliario adentro de una pedrera que se encuentra atrás de San Jerónimo, también el desarrollo de las micros, pero cerca de la zona de San Jerónimo, es que la propia empresa cementera ya había completado la cadena de suministro para hacer ellos mismos la inmobiliaria.
y en su filial de bienes raíces. De bienes raíces. Entonces, ellos se van a la montaña, ellos dejan el hueco, porque es una creación de un espacio que no existía. O sea, es una oquedad, es un hueco que no existía antes. Entonces, creo la oquedad, utilizo la roca, produzco material, gano dinero con eso, y en el hueco que ya dejé, construyo. Y lo vendo yo mismo para completar la Y casa. le llamo, no sé si alguien vive ahí, pero se llama cantera, el lugar que es muy curioso, es como cantera, y lo construye el despacho de Legorreta, ya no él, pero su hijo, que es quien construyó el Museo Marcos. Entonces hay un valor simbólico, capital, que se vende como, esos niños que hicieron el museo, hicieron un caso, como algo que le da un valor económico capitalizado, ¿no? Para elemento simbólico, que es lo mismo que rastreamos en los objetos hechos por los artesanos, como jugar con esas superposiciones de elementos simbólicos del gusto, del buen gusto además. Es como que ahí hay toda una serie de elementos mezclados entre sí creando la situación. Y un poco para cerrar con esto, ya pues, presentamos más cosas también acá a sobre Eduardo, que les quería contar algo. Un poco el trabajo desde el ámbito fotográfico, artístico, curatorial. También soy curadora en Ratitos Libres, hago la curaduría en diferentes exposiciones. De hecho, en la actualidad tengo una exposición aquí en la Galería 2 que curé. Es tratar de visibilizar este problema a partir también de mostrar el trabajo fotográfico de Osvaldo en base a textos escritos por mí en diferentes espacios de exhibición. Este sábado vamos a mostrar una pequeña parte de lo que vimos acá, con imágenes en una galería que está aquí en San Pedro, que se llama Jardivo, a partir de entre las 12 y las 6, también pues si quieren acudir. Invitadas, invitados. Totalmente libre la entrada, y bueno, pues nuestra idea es ir moviendo estas imágenes en cada vez mayor cantidad de espacios museísticos, galerísticos y demás, para ir difundiendo como el problema desde la imagen. Sí, que lo importante es como llevarlo a diferentes lugares de discusión, de imaginación, de análisis, donde pensemos que es posible, porque lo que sí nos vamos a dar cuenta es que ya no es el Estado el que lo va a solucionar, ni tampoco las empresas los que lo van a solucionar. O sea, en realidad tenemos que entrar nosotros al quite, porque las empresas tienen unos intereses y el Estado tiene otros, y no están coincidiendo con el bienestar común. Entonces, para poder discutir esto, o sea, tenemos que ser partícipes, porque sí es muy importante, y eso es algo que me llamó mucho la atención en el documental. Luego les dejamos el link para que lo puedan ver, creo que dura como una hora, algo así, que es cómo ellos mismos toman esto en sus manos. Curiosamente también yo me acuerdo de haber vivido por ahí cerca, era como, no, esa zona es peligrosa, esa zona ahí te asaltan o algo así. Es decir, también como en los medios se dotó de un estigma, ¿no? De una característica negativa de eso no está bien. Eso que hicieron ellos de agarrar tierra no está bien. Aunque estuvieran organizados, aunque necesitaran vivienda digna. La discusión no se hizo pública o políticamente abierta. Y entonces eso también tiene que ver con cómo entendemos, están yendo en contra del sistema. Y eso está mal. Entonces, pero en realidad cuando los ves, yo creo que quienes tenían razón eran ellos, realmente. Entonces vale la pena verlo y tomar de eso como una inspiración, ¿no? Para ir a las cosas así nomás, pero para pensar en, tenemos que organizarnos, porque todos están organizados hasta el crimen y la sociedad estamos menos organizados. Entonces, creo que ahí puede hacerse algo importante. No sé si hay alguna otra situación. Sí, Pero nada más un comentario. Eso me puso a pensar por Morones Prieto, antes del atirantado. Hay un cerro que no sé hace cuántos años, no usan mucho, construyeron como un edificio y no me acuerdo quién estaba de gobernador, pero dio los permisos, se cambió de gobernador, el otro lo paró completamente. Entonces está la obra ya casi terminada, pero en gris. Y lleva años ahí. Y me acuerdo porque yo siempre paso por ahí y le pregunto a mis papás, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo acaban? Y digo, no, pues es que se están esperando a ver si hasta el próximo, no sé qué, los dejan. Y hasta el próximo.
Y eso me puso a pensar que, por ejemplo, yo voy a ayudar a una familia por el Cerro de Topo Chico, que literal viven o sea, con láminas en el cerro, literal subes escaleras que ellos hicieron con lo que encontraron. Sí. Y me impresiona porque nos comentan que sí son súper estrictos, de que si quieren poner algo nuevo, casi los van y los echan y todo súper rápido. Y dije, ¿cómo a ellos que están buscando una vivienda y ver cómo salir adelante, los dejan como ni siquiera poner, no sé, una nueva puerta? Y a una empresa gigante que realmente se vio que explotaron la mitad del cerro, que ya tienen el edificio construido, los dejaron llegar tan, o sea, como avanzar tanto en su proyecto sin poner un alto, y ya que el alto ya es irreversible, ya no puede volver a estar como estaba antes el cerro. Entonces eso me puso a pensar como en diferencias de, pues, de las autoridades, de que en realidad importa, que no les conviene. Claro, sí, donde están de acuerdo, donde dicen esto nos funciona políticamente, económicamente. Entonces, bueno, está mal, pero vamos a hacer que está bien. Ya lo demás no, además ellos están en un lugar que ni deberían, entonces no construyan ya nada más. Como ahí hay, claro, ahí es donde son como una práctica abierta, es decir, no es ni secreto, está ahí a la vista de todos. Que los intereses son otros. Que no es el bien común. No sé si quieren. No. No, pues comentar que acá en el curso hemos estado dialogando mucho en términos de que la cultura no es simplemente esta cuestión simbólica, sino que también es una expresión material, y que el texto que nos compartieron, esta creación del necropaisaje es una expresión cultural de la sociedad de hoy. Es una producción que específicamente está produciendo muerte, el sistema en el que estamos, pues ya no es esa producción de vida a través de la TEP, ¿no? Sino como hoy en día somos copartícipes en una ciudad que está produciendo constantemente muerte. Y lo más interesante, creo que resaltaría mucho del texto, es cómo eso se nos ha naturalizado y nos ha enajenado del propio paisaje. Yo también soy de fuera, la primera cosa que vine y llegué fueron las montañas. Qué impresionantes. Y lo que la gente me decía es, Claro. ¿cuáles montañas? Casi me decían. Es una invisibilización social del entorno natural. Y yo creo que esa es una de las grandes claves de su texto en torno a cómo esa invisibilización de las montañas ha permitido que otros generen esta destrucción. Y entonces yo ya te meto dentro de la destrucción, eres parte de la destrucción, sin que siquiera estés siendo consciente de ella. Entonces tenemos un estacionamiento en la montaña con la iglesia ahí al lado, y entonces tenemos la montaña con la columna ahí, es decir, una serie de producciones culturales muy propias de la gente, de su propio hacer cotidiano, en un entorno devastado, que nos permite continuar la vida, pero en unos términos, como bien lo dijeron, de una manera conflictiva, caótica, ¿no? Y entonces tenemos estas grandes avenidas que son intransitables, que no son peatonales, que necesitamos un automóvil, y entonces ya no puedo vivir y saludar a los vecinos si no es a través de una competencia de automóviles, de carros en unas velocidades, ¿no? Entonces, como todo lo simbólico y lo material se están reproduciendo. Entonces, pues, un agradecimiento porque el texto nos ha dejado pensando mucho, ¿no? Toda su exposición. Habría algunos matices que quisiera dialogar y en algún momento seguiremos. Por ejemplo, tenemos un seminario del noreste, ¿no? Es una invitación para pensar y entender qué está sucediendo acá. Invitamos a un historiador y nos contaba cómo hasta los años 20 del siglo XX, el agua aquí, en esta región en Nuevo León, se manejaba de manera comunitaria. Porque si bien no existieron o más bien diezmaron a las poblaciones, a las naciones que viven acá, fue poblada por tlaxcaltecas, ¿sí? Y el entramado del manejo de agua, sobre todo en una lógica
muy propia de acá, era sumamente complejo, ¿no? Es decir, era unas relaciones sociales, unos acuerdos entre personas para el manejo del agua, que es hasta 1920 donde el Estado revolucionario llega y los destruye. Entonces no es una cosa solo del centro, sino que aquí mismo, en estas regiones norteñas, el manejo del agua, necesitaban una base comunitaria muy fuerte, ¿no? Y cómo podríamos encontrar tal vez en algunas partes resquicios de, tal vez en el sur, no sé, del propio estado, como el hecho de que no existiera nada aquí, pues más bien cómo hemos visto la transformación para el manejo de los entornos, ¿no? Y cómo somos capaces de reapropiarlo para no continuar en el paisaje. Interesante, es un estudio de largo plazo además, ¿verdad? Sí, ¿cómo podemos generar estos espacios de diálogo, de reflexión, como para seguir pensándonos, comprendiéndonos y seguir entendiendo esto que es tan complejo que es la arquitectura? Sí. Pues muchísimas gracias por toda la exposición. Pues sí, yo les voy a entregar sí, unas constancias. Muchas gracias. Gracias por su atención y su interés. Sí. También. Gracias. Hacemos un break, unos minutos y luego retornamos, ¿vale? Nos esperamos en la exposición. Ahí la exposición. Se No llama falta. Todos los sólidos permanecen en el aire. Bueno, son dos proyectos de campo, pues son los sólidos. El sábado de 12